de Ezequiel, capítulo 34, estamos meditando allí sobre lo que el Señor emite respecto a la condición del desempeño de los pastores en el tiempo antiguo, y también hace un análisis de lo que son las ovejas, y pues él ve la necesidad indispensable de que para que este mundo realmente tenga un pastor que se preocupe por las ovejas, tiene que ser él mismo el que asuma ese ministerio, gloria a Dios, lo cual vino a cumplirse en el Señor Jesucristo. Bien, si ya tienen ahí Ezequiel capítulo 34, Amén. Vamos a continuar, hermanos, ahí en el versículo 17 al 22. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Ezequiel 17 al 22. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. ¿Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Y que bebiendo las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis, yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Amén. Gloria a Dios. En dos ocasiones el Señor menciona que va a juzgar entre oveja y oveja. Versículo 17 y versículo 22. Aquí, mis hermanos, hemos estado viendo tres secciones hasta aquí de este capítulo, incluyendo obviamente esta que acabamos de leer del versículo 17 al versículo 22. La primera sección fue del versículo 7 al versículo 10, que habla sobre el fuerte reproche y la fuerte acusación que el Señor lanza contra los pastores por conducto del profeta Ezequiel, entendiéndose por esto, como ya yo lo he mencionado, a los reyes que hubo en Israel en su tiempo, a los sacerdotes, a los profetas, a los jueces, a los magistrados, al consejo de ancianos y a todos aquellos que iban ocupando o ocupaban un cargo de autoridad sobre el pueblo. A esto se refiere la palabra pastores, y a estos el Señor les lanza una fuerte acusación y una fuerte reprensión de que no estaban cumpliendo con su deber, con su obligación, como el Señor lo tenía indicado en su palabra. La siguiente sección, que corresponde del versículo 11
al versículo 16, que es la que vimos el domingo pasado, habla sobre la intervención directa de Dios, que va a tener participación, y en vista de la negativa y de la deficiencia de aquellos pastores en el cumplimiento de su deber, el Señor dice que Él personalmente va a intervenir, va a rescatar a sus ovejas y va a darles buen alimento, buenos pastos, y pues las va a proteger. Ahora, en el versículo 17 al 22, que es el contexto que nos va a ocupar en la predicación de hoy, el Señor ahora está de alguna manera haciendo juicio y lanzando una fuerte acusación y una fuerte reprensión a parte del rebaño, o sea, algunas ovejas, no a todas. El Señor aquí de alguna manera las llama ovejas engordadas, las llama también ovejas que empujan, que acornean y que enturbian el agua clara y pisotean los buenos pastos. Bien, ahora vamos a ver en sí ¿qué nos dice todo esto, mis hermanos. Vamos a ver verso por verso para tratar de comprenderlos bien, pero antes de hacerlo yo puedo decir en unas palabras más o menos, como resumiendo todo lo que está aquí, que independientemente del buen o del mal desempeño de un pastor, el Señor no le resta absolutamente ninguna responsabilidad a las ovejas. Cada uno de nosotros somos responsables ante el Señor de nuestra vida. Y el Señor no va a aceptar como excusa válida que alguna oveja le diga: no, es que yo no pude perseverar porque el pastor no me ayudó. No, el Señor no va a aceptar excusas de ningún tipo, ni de ese tipo, ni de ningún tipo. A cada uno en lo personal, cuando tomamos la decisión de bautizarnos, debimos haber captado, entendido con claridad por qué lo hacíamos. ¿Sí? Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo en donde, en lo personal, esto no a nadie me lo ha platicado, yo he sido testigo una y otra vez, que no se les enseña a aquellos que se van a bautizar, no se les enseña realmente la sana doctrina, no se les instruye correctamente para que entren bien armados, para que entren bien firmes, cuando menos que empiecen la carrera con el pie derecho. Ya si mañana o pasado por su cuenta quieren rebelarse, bueno, pues ya será problema de ellos, de ellas, pero no hay regularmente un adoctrinamiento serio, maduro para aquellos que se van a bautizar. Regularmente, si es posible, inmediatamente, aun cuando no sepa ni siquiera lo que es la importancia de la invocación del nombre del Señor Jesucristo en el bautismo, lo que decía nuestro hermano Salomón, es importante que se haga saber a aquel que se va a bautizar que el camino no va a ser color de rosa siempre, que va a haber tribulación, va a haber rechazos, va a haber burlas, va a haber cárceles, va a haber castigos, va a haber aflicción, y tenemos que estar en el entendido de que eso va a ser
parte de nuestra vida en el Señor. Y que debemos nosotros recibirlo con gozo y con gratitud y como una señal de que nos solidarizamos con el Señor Jesús, que Él lo recibió primero antes que nosotros. Bien, entonces, dicho estas palabras, pues, de que el Señor hace juicio y atribuye responsabilidad a las ovejas, ahora es que Él empieza diciendo unas palabras dirigidas de una manera especial. Dice: a vosotras, ovejas mías. Aquí, hermanos, obviamente el Señor en esta expresión se está refiriendo de una manera un tanto especial a toda la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel, dejando por lo pronto fuera a los líderes. El pueblo de Israel era responsable de acudir a ser instruido en la ley de Moisés cada día de reposo. No deberían. El Señor les prohibió ciertamente en el tiempo antiguo de que el día de reposo no deberían hacer ningún tipo de afán para que fueran al tabernáculo de reunión y después al templo, cuando fue construido, a escuchar la lectura de la ley y la enseñanza de la ley de Moisés. Y ella les iba a decir cómo servirle a Dios. Si alguien, por desidia o por rebeldía manifiesta, optaba por no congregarse, era su responsabilidad. Pero la puerta estaba abierta, hechas algunas excepciones que la ley ceremonial establecía cuando una persona estaba inmunda, pero regularmente era para todos. Bien, cuando el Señor dice que Él va a juzgar, aunque la expresión está en tiempo presente, he aquí yo juzgo, dice, entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Los carneros son los sementales, o los machos de la oveja, y los machos cabríos, pues son los sementales de las cabras. En otras palabras, el Señor está incluyendo tanto a hombres como mujeres, a jóvenes, adultos y ancianos. Todos estamos en la mira del Señor y con la carga de la responsabilidad de reaccionar positivamente ante su palabra de una manera obediente, de una manera sumisa. Y el Señor está diciendo, pues, que Él va a examinarlos y de acuerdo a como Él vea la condición de cada uno, Él va a atribuir responsabilidad o va a eximir de responsabilidad o de pecado, como dice, si mal no recuerdo, el Salmo número 27, déjenme leerlo, mis hermanos. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre cuyos pecados han sido perdonados. Es el Salmo 32, versículo 1 y versículo 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pues bien,
esta bienaventuranza es la más grande bendición que un ser humano puede recibir de Dios. Su perdón, ser hallado sin pecado, no porque no los cometa, porque al Señor en su soberana gracia le place borrarlos para que no aparezcan en el libro en aquel día, y por lo tanto la justicia de Cristo se le atribuye. Esto es lo que el Señor va a hacer cuando dice que va a hacer juicio entre oveja y oveja. Ahora, en el versículo 18, el Señor hace una especie de diferenciación. Empieza a hacer una diferenciación de esas ovejas. Notemos que aún cuando hay ovejas que no son del redil del Señor, el Señor de todas maneras las llama ovejas. Por decirlo así, al pueblo de Israel el Señor lo está llamando ovejas allí en el versículo 17. A pesar de que la mayoría del pueblo de Israel iba a mostrar rechazo al Mesías, se iba a rebelar contra el mismo Dios Todopoderoso, aún así el Señor aquí los está llevando mis ovejas, pero de una manera como para que entendamos que son el pueblo del pacto, es el pueblo de las promesas, pero que dentro de esas ovejas el Señor va a ir haciendo una separación, y empieza diciéndolo aquí en el versículo 18, cuando se elige algunas de ellas: ¿os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda? Hasta ahí, mis hermanos, por lo pronto. La expresión que sigue, que se refiere a aguas claras y que son enturbiadas o revueltas, que viene siendo lo mismo, son expresiones que se refieren a lo mismo. Ya vimos antes en el versículo 14 la expresión los buenos pastos, y yo mencionaba en la predicación pasada que es una manera simbólica de referirse a la santa palabra de Dios, a la palabra de Dios que no es adulterada, que no es distorsionada. Esos son los buenos pastos. A esos buenos pastos son a los que se refería el rey David en el Salmo 23. Voy a leerlo rápidamente. En el Salmo 23, versículo 1 y versículo 2, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. La palabra buenos pastos y la palabra delicados pastos viene siendo lo mismo, y se refiere a la palabra de Dios que no se distorsiona, que se enseña exactamente a como Dios la diseñó, a como Dios la inspiró, y que no se le da un significado equivocado de una manera perversa. Bien, esos son los buenos pastos, la palabra de Dios. Pero aquí el Señor está diciendo que hay algunas ovejas que no se conforman con alimentarse de la palabra de Dios, sino que ellos, pues sí, obviamente se refiere de una manera un tanto especial a los sacerdotes, a los levitas, a los reyes y a todos aquellos que de una manera más fácil
podían tener acceso a la lectura, al conocimiento de la ley de Moisés. Y la leían, pues se nutrían de ella, pero el problema era que no la compartían sanamente con el pueblo. Mediante ella no guiaban el pueblo hacia Dios, hacían todo lo contrario, lo alejaban de Dios. Tenemos citas bíblicas, bastantes, y vamos a ver algunas de ellas en su oportunidad, en donde el Señor reprende a los sacerdotes, reprende a los profetas, reprende a los reyes, porque no fueron voceros fieles ante el pueblo de su palabra. Les dice, son las personas indicadas para enseñar la palabra de Dios al pueblo, para que el pueblo le sirva a Dios. Pero no lo hacen, solamente se nutren de ella, pero lo que hacen, aquí el simbolismo es, dice que la pisotean los buenos pasos. ¿Ya que se llenan? Pisotear, la palabra que está aquí es hollar, quiere decir pisotear, o sea, echar a perder. La palabra de Dios la distorsionaba. En lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñaban mandamientos de hombres en muchas de las ocasiones. Pero el error mayor que cometieron fue malentenderla y enseñar a las multitudes cuando el Señor Jesucristo vino de que Él no era. Fue la mayor rebelión que cometieron en toda la historia el pueblo de Israel y lo que actualmente la mayoría de la humanidad está cometiendo. Las aguas claras, pues es una expresión similar, mis hermanos, refiriéndose también a la palabra de Dios. Las aguas claras, las aguas cristalinas, pues se antojan. Nosotros que venimos de pues una forma de vida que no nos criamos, al menos en lo personal, nuestros hijos ya crecen desde chiquitos, saben lo que es nada más llegar y abrir la llave del agua. Saben lo que es llegar y aplastarle el botón allí al enfriador, o abrir simple y sencillamente la botellita de agua y tomársela. Pues no conocieron lo que era tomar agua de los canales, de las charcas, de los manantiales, de los oasis. Yo una y otra vez me tocó tomar de esas aguas y pues a la verdad son muy sabrosas. Entonces las aguas claras se antojan, máxime cuando están cubiertas por un frondoso árbol, que están frescas, se antojan, mis hermanos. Pero en ocasiones a mí me tocó llegar y con bastante sed a esas pequeñas charcas en donde el ganado había llegado y había pisoteado y había quedado chocolatosa. No sirve para tomar esa agua, inclusive es hasta venenosa, es malo tomarla. Pues el Señor dice, así dejan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo? Así la dejan. La adultera y lo único que hace, en lugar de nutrir a mi pueblo, de nutrir a mis ovejas, lo que hace es que las enferma, las debilita. Y es lo que sigue diciendo aquí en el versículo 18. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor: he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Acá en el versículo 16, ya el Señor había mencionado lo que es la oveja engordada. Y también la mencionó como la oveja fuerte. No, nada más la oveja engordada. Pero
la oveja engordada de parte de Dios es un calificativo de maldición, de reprobación, de juicio. Es una oveja, vaya, si cabe la expresión, que no es oveja, o cuando menos no es oveja del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la va a destruir. El Señor dice que la va a juzgar. Aquí el Señor está mencionando también a la oveja flaca. Entonces, nosotros podemos deducir, sin lugar a dudas, que la oveja engordada es o fue en el tiempo antiguo todo aquel pueblo que de manera simulada aparentemente buscaba a Dios. Pero el Señor les dijo en una ocasión a través del profeta Isaías: solamente me buscan con sus labios, con sus palabras, pero su corazón está muy lejos de mí. Esas son las ovejas engordadas. Y la oveja flaca es una expresión de bienaventuranza, de aceptación, de salvación de parte de Dios. La oveja flaca es una expresión, hermanos, que también quiere decir una actitud humilde, una actitud que no se revela, que no reacciona con violencia, que no se pone al tú por tú con los demás, sino que le deja siempre la causa al Señor. Es una expresión que denota sumisión, que denota espera pasiva, tranquila y paciente en la provisión de Dios. Aunque en ocasiones parezca, como decía el hermano Salomón, que queremos que la prueba cuando llega que pase, pero como de rayo, ¿no? Aunque parece a veces que el Señor se tarda, de todas maneras, la ovejita flaca sabe esperar, sabe que el Señor nunca se duerme y sabe que si Él no actúa allá, Él tiene sus razones, pero Él está en lo correcto. Y nuestro compromiso, nuestra obligación es esperar como ovejas flacas. La palabra flaca también puede referirse de alguna manera a aquel creyente, aquella creyente que cuanta oportunidad tiene de ayunar, de debilitar su carne para que el Espíritu de Dios se fortalezca más en su vida y tome control de su humanidad, de su ser, pues no desaprovecha la oportunidad. También simboliza varias cosas, hermanos, la expresión la oveja flaca, pero principalmente está simbolizando a un creyente de fe que sabe esperar en su Dios. Cualesquiera que sea la intervención que Dios vaya a tomar, Él la recibe con beneplácito, la recibe con gratitud, gloria a Dios. Entonces, la oveja engordada, de alguna manera también se está refiriendo a todo lo contrario, al miembro de alguna congregación, pues que vive una vida carnal, que le da la misma ayunar o no ayunar, le da la misma leer o no leer la palabra de Dios. Para él lo que está en primer lugar es satisfacer los deseos de la carne. Y las cosas del Señor en un segundo o en un tercer término de importancia. La palabra oveja engordada significa estar siempre reposando físicamente de una condición tal que a la menor provocación del pecado cede ante ella. Bien, el Señor va a juzgar y va a decir quién es oveja engordada y quién es oveja blanca. Aquí
literalmente se está refiriendo a una oveja bien alimentada y que está sana. Esto es positivo en lo literal, pero en lo espiritual esto no es, esto es letal. Y por tanto, mis hermanos, como las ovejas engordadas, el Señor nos está hablando aquí como una especie de alegoría. Dice que están fuertes o engordadas, están en buena condición física. La oveja flaca está débil, en ocasiones enferma, en ocasiones no se puede ni levantar sola. Dice, en esa condición de superioridad física, dice, la empujasteis con el costado o con el hombro y la acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Estas eran aquellas ovejas que el Señor miraba ya en Mateo 9:36. Dice Mateo que las veía como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y dispersas. Y aquí el profeta Ezequiel nos está diciendo en dónde se origina esto. Cuando menos, una parte o una causa que viene originando esto. Resulta que dentro de las mismas congregaciones, hermanos, hay quienes son, Dios nos libre de ser ovejas engordadas, que solamente aprovechamos la menor oportunidad para saquear, para matar con palabras, con acciones. Que se vaya, no me importa, sale sobrando. Si está o no está, está lo de menos. Una oveja engordada así reacciona. Pero una oveja flaca no. Una ovejita flaca llora, suplica, dobla rodillas ante el Señor cuando ve que un hermano, que una hermana está sufriendo, que un hermano, que una hermana se retira. Una oveja flaca es, en palabras más claras y entendibles, una auténtica hija de Dios. Y estas expresiones de que es empujada, de que es acorneada, es una manera de decir que soporta, hermanos, la prueba, que soporta las aflicciones, que soporta las ofensas, que soporta las burlas, aún físicamente los maltratos. Muchas las cosas que nos dice esto es profundo, no estoy yo yendo ni a la más mínima parte de esto, solamente estoy dando expresiones que nosotros podemos captar, gloria a Dios, y que nos ayudan a entender el porqué de aquel problema que el Señor miraba cuando estuvo aquí, aquel pueblo disperso y desamparado, porque los pastores desde el tiempo antiguo no habían adoptado una conducta honesta para con el Señor ni para con el pueblo. Cerramos en el versículo 22, mis hermanos. El Señor expresa: yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. En Mateo 7, verso 21 al verso 23, el Señor menciona las palabras: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a contestar: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa expresión o esa sentencia el Señor la va a hacer cuando juzgue entre oveja y oveja. Yo vi una ovejita gorda. Ciertamente me decías Señor, ciertamente cantabas, pero tu corazón estaba en el mundo. Tu deseo estaba en el mundo, no estaba en mi palabra. Y pues hermanos, qué bueno que el Señor es el que va a hacer este juicio.
juicio. Qué bueno que no se lo delegó ni siquiera a un ángel, porque los ángeles dieron muestra de flaqueza, de debilidad. Una tercera parte le pasó al Señor. Es solo el Señor el que va a salvarlas. De alguna manera se está refiriendo aquí, hermanos, al juicio final. Juicio final. Bien, mis hermanos, cerramos aquí el contexto leído, gloria a Dios, y continuaremos en el versículo 23, si el Señor nos concede, para darle terminación al contexto de este capítulo 34 de Ezequiel. Gloria a Dios. Y esto hasta cierto punto, mis hermanos, es como una especie ya de paréntesis. Estamos viendo nosotros allá en Mateo lo referente a la preocupación del Señor Jesús sobre el pueblo de Israel, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Estamos viendo situaciones que nos están ayudando a entender cuál era la causa del por qué el Señor estaba viendo aquella situación. Vamos orando, mis hermanos, y le damos gracias a Dios. Y